Bueno, acá estamos. Buenas tardes. Estamos en esta segunda clase del Seminario Estado de Procesos Sociales. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes a todos. Segunda clase virtual, buenísimo. Así que un gusto poder compartirla. Vamos a comenzar nomás. Un gusto total. Sí, sí, sí. Vamos a arrancar continuando con este recorrido. Lo que hemos pensado para esta clase es proponerles adentrarnos en la discusión respecto del origen del Estado y cómo podríamos pensar categorías para explicarlo de alguna manera, ¿sí? Digamos, cuáles han sido las formas de aproximarse justamente al origen y al modo de funcionamiento del Estado. Por lo tanto, vamos a comenzar este recorrido. Ustedes ya tuvieron, bueno, justamente la clase anterior donde planteamos de alguna manera la perspectiva desde la que vamos a trabajar, y en esta ocasión vamos a empezar a adentrarnos en la conceptualización del Estado. Bueno, para eso ahora vamos a proyectar algunas cosas para ir conversando, pero yo arranco con una pregunta y es, ¿se puede definir al Estado? ¿Cómo lo ves, Siapi? Bueno, esa es como la pregunta, ¿no? Sí, se puede definir al Estado. Lo que ocurre es que hay diversidad de perspectivas, ¿no? Uno dice, ¿quién ha visto al Estado? ¿Dónde lo vemos? ¿No? Es como el Estado tiene tantas caras. Hay sus caras, digamos, concretas, palpables. No sé, podemos imaginar en voz alta, un patrullero es el Estado. ¿Sí? Y hay otras aristas del Estado que tienen que ver con lo simbólico, ¿no? Lo cultural, lo consensual, que son invisibles, pero son a veces más contundentes que un patrullero. Los símbolos, ¿no? La confianza o la desconfianza frente al Estado, eh, los, eh, los consensos sociales que la acción del Estado genera, la desconfianza. Bueno, o sea, el Estado tiene varias dimensiones. Un poco la pregunta de si se puede definir el Estado es la pregunta por las dimensiones que el Estado tiene, ¿no? Al ser una categoría tan amplia, ¿por qué? Digamos, son esas categorías que cuando uno las menciona, todos sabemos de qué estamos hablando, pero cuando decimos, bueno, definímelo, ahí empiezan las diversas perspectivas, las dificultades de definición, o la mera idea de no haberse puesto nunca a pensar sobre él, ¿no? Que todo eso es la pregunta si puede definirse el Estado. Sí se lo puede definir, pero hay que tomar en cuenta que las miradas son bastante disímiles, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, esto como que una tarea, ¿no? Tenemos una tarea que a veces, digamos, ya consideramos que no vamos a poder llegar a una respuesta absoluta, pero que al mismo tiempo, bueno, forma parte del- de la necesidad de poder también avanzar en el pensamiento crítico, porque justamente, si bien es difícil llegar a una definición acabada, el Estado está en todas partes, digamos, forma parte de nuestras organizaciones, bueno, de nuestra vida cotidiana, de nuestra constitución como sujetos sociales, bueno, nada, de la organización de la sociedad tal como la conocemos, ¿no? Digamos, ahí, por eso, digamos, como es una discusión que se remonta a pensar, bueno, el origen de la civilización, de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, obviamente. Digamos, uno podría decir en esto de, como bien señalás vos, Pablo, el Estado está en todas partes y realmente es así. También es cierto que los estados, lo que llamamos el Estado, ha ido modificándose sustancialmente con el paso del tiempo. Cada sociedad tiene su Estado, digamos, ¿no? O construye un tipo de Estado. Y obviamente que eh, a escala planetaria, ¿no? Y obviamente también en nuestra América, el origen del Estado tiene que ver con un estadio particular de las sociedades,
que es la aparición del sedentarismo, la agricultura y la ganadería. O sea, no, el Estado es una construcción que comienza a surgir y de hecho uno lo puede comprobar históricamente, ¿no? El Estado surge en la Mesopotamia, lo que hoy es el Cercano Oriente, surge en China, surge en Grecia, surge en el Incario, ¿no? En la sociedad inca, surge en la sociedad azteca, en la sociedad maya. En todos los casos, sea en América, sea en Europa o en Asia, la base de surgimiento del Estado o de los estados es la necesidad de articular una sociedad que pasa de ser nómade a ser sedentaria, ¿no? La necesidad, y todo lo que eso incluye, ¿no? La necesidad de establecer quiénes van a producir, quiénes van a distribuir, qué se va a hacer con el excedente económico, ¿no? Quién controla o no las creencias. Por eso está muy vinculado el surgimiento del Estado también a lo simbólico, ¿no? A los sacerdotes y las sacerdotisas en las sociedades de, de hace 3.000, 4.000 años atrás, ¿no? Entonces, el Estado no puede ser pensado sin esta vinculación con el inicio del sedentarismo en las sociedades humanas. Y a partir de allí, bueno, obviamente, cada sociedad ha ido desplegando una modalidad de Estado en función del juego de sus actores sociales, de ese interjuego tan rico y además de las fundamentaciones que cada modelo de Estado en la historia tiene, ¿no? El Estado tiene siempre ese doble rol, ahora lo vamos a ver seguramente, ese doble rol fáctico, institucional y simbólico, ¿no? Eh, Ese es otro rasgo también constitutivo del Estado en general. Pero bueno, el origen del Estado está ahí, ¿no? En una sociedad con excedente, en una sociedad sedentaria, en sociedades religiosas, y la necesidad de controlar de alguna manera el ciclo de la vida social este, de un modo institucional. Totalmente, bueno, digamos, ahí hay una clave, creo, fundamental, y también, bueno, pensar en, digamos, el arbitraje, ¿no? Digamos, cómo dirimir los conflictos, cómo se resuelven los conflictos, bueno, que en estas sociedades que comienzan a complejizarse, comienzan a aparecer. Si te parece, voy a compartir algunas presentaciones y vamos conversando sobre eso para Buenísimo. aportar. En principio, bueno, digamos, hablábamos de esta idea de pensar el origen de la concepción occidental, si se quiere, vamos a ver acá, sobre el Estado, y podríamos remontarnos a Maquiavelo, ¿no? Como una primera referencia, en este sentido de un objetivo de constituir un Estado como ocurría en Italia, digamos, y cómo podemos encontrar ahí en esta primera figura, bueno, una primera conceptualización, si se quiere, de pensar esta necesidad del Estado en la constitución de una sociedad. Sí, claramente, ¿no? Allí Maquiavelo es un teórico sobre el Estado y sobre el poder, ¿no? Y obviamente que su idea del Estado como una necesidad eh, de unidad y el gobierno como uno de los modos clave de funcionamiento del Estado tiene que ver con el momento en el que Maquiavelo analiza el Estado, ¿no? Es el momento de la salida de la sociedad feudal en Europa occidental y el surgimiento de las ciudades-estado en Italia y de los reinos en Europa occidental. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué Maquiavelo está interesado en esto? Porque hay que
digamos, es el proceso de disolución del feudalismo, ¿no? Y el feudalismo había clausurado al Estado. En la sociedad feudal no hay Estado, en realidad lo que hay es compromisos interpersonales. Es los señores, los vasallos tienen compromisos interpersonales con el señor feudal, los señores feudales tienen compromisos entre sí, y todos ellos tienen compromisos con el rey, ¿no? Pero la ley, este manejo de los conflictos se resuelve dentro del feudo, no dentro del Estado, ¿no? Entonces, en la sociedad feudal el Estado no está, ¿no? No está presente. Comienza a estar presente en las ciudades, en las repúblicas italianas, y en los burgos alemanes, por ejemplo, a partir del siglo XV, de la mano de la burguesía, ¿no? Que intenta disputarle el poder a la nobleza y a la iglesia. Por eso Maquiavelo está interesado en fundamentar el origen del poder, el uso del poder y la noción del Estado, en este caso del Estado de las repúblicas italianas, de un Estado que garantice la unidad de la nación, dice él. Precisamente para evitar la dispersión y la desarticulación societal que caracterizaba al mundo noble, porque la burguesía necesita, digamos, y esto lo vamos a ver también cuando veamos el origen del Estado en América Latina, ¿no? Después de la independencia. La burguesía necesita ciertos requisitos de unidad de mercado y de seguridad de funcionamiento de la economía que solo los puede garantizar el Estado. Entonces hay una primera relación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que analiza Maquiavelo en primera instancia, y también con la lucidez que caracterizaba el análisis de Maquiavelo, la idea que él ya prevé, ¿no? Y señala de que el Estado no permanece idéntico a sí mismo, sino que tiene que ver con la realidad histórico-social de cada momento, ¿no? Eh, Todo eso plantea Maquiavelo, que digamos, usualmente es mal recordado, ¿no? Es mal recordado como un teórico del poder sin conciencia, ¿no? Del poder sin valores. En realidad no era eso lo que quería señalar Maquiavelo. Lo que quería señalar Maquiavelo era que en las sociedades modernas cada vez más el poder no se podía compartir, ¿no? El poder del gobernante, ¿no? No se podía compartir porque precisamente la complejidad que iba adquiriendo la sociedad requería de un Estado cada vez más unificado, ¿no? Sí, bueno, clarísimo, me parece como muy atinado también, digamos, como esta contextualización. Pensaba en algunos elementos, digamos, que incluso se conectan con la actualidad, digamos, como también los componentes que fueron llevando a ese declive de la Edad Media, y ese punto, de alguna manera, cúlmine que se da con la última gran pandemia también de la cual tenemos registro. ¿Sí? Como ahí la cuestión de incluso, bueno, esto de la conformación de una mano de obra, de alguna manera, digamos, y la limitación existente producto de la pandemia, también, digamos, fue un puntapié también inicial para dar paso a una transformación bueno, que va a tener en el centro de la escena a los estados, bueno, como venimos de alguna manera relatando. Bueno, yo diría, podemos pasar a una perspectiva que tiene importancia en el sentido también de la recuperación que tuvo posteriormente para los procesos revolucionarios en América Latina, que es la del contractualismo, ¿no? Digamos, como esta lectura que van a realizar estos autores en el sentido de poder pensar como al Estado como producto de ese contrato social, ¿sí? Digamos, esta cuestión que venimos señalando con respecto a bueno, a la necesidad de esa regulación y bueno, cómo establecer
esa regulación. Digo, parece, no sé, digo, muy bien cómo describirlo, pero parece muy lógico que se trata de un contrato social, pero también pensando en estas características de la civilización hasta ese momento, digamos, donde la explicación del poder era la de una continuidad natural, si se quiere, ¿sí? Digamos, poder delegado por los dioses que se continúa a través de la sangre. Y bueno, de alguna manera esta lectura contractualista podría empezar bueno, funcionó como un gran paraguas para expresar las ideas de ruptura con de ruptura con la corona, de establecimiento de una organización soberana en nuestro continente. Entonces, bueno, traíamos de alguna manera esta primera lectura. A mí me parece que ese autor, el autor fundamental, digamos, en esta tradición es Hobbes, y esa idea del Leviatán, ¿no? Digamos, como del Estado, como ese gran monstruo, esa gran organización, esa gran sistema institucional que de alguna manera organiza la vida de la humanidad, ¿no? Digamos, el Leviatán, como esa figura marina que recupera Hobbes, viene a funcionar en este sentido de, bueno, esta idea que es una idea muy repetida y que funciona mucho en la descripción sobre el Estado, que es la de el uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Digamos, una gran fuerza con la legitimidad para ser ejercida de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Ahí vos estás poniendo el acento digamos, en la piedra angular de lo que va a ser el Estado moderno, ¿no? Hasta hoy. ¿Por qué? Porque esta idea del contrato, ¿no? El contractualismo, obviamente que otra vez, ¿no? No puede ser escindida del despliegue del capitalismo. Hablamos de Thomas Hobbes, John Locke, bueno, Jean-Jacques Rousseau, estamos hablando del siglo XVII y XVIII, ¿no? Y estamos en pleno desarrollo del capitalismo comercial. Y el mismo uso de la palabra contrato, ¿no? Tiene que ver con el modo específico del funcionamiento de la economía, ¿no? A través de los contratos y los acuerdos. En el caso de los contractualistas, como bien señalabas vos, Pablo, bueno, van a tener una injerencia enorme en el pensamiento sobre el Estado, porque en principio el debaten, todos los contractualistas debaten en el fondo, plantean en el fondo una cuestión que es clave, que es la cuestión de la soberanía de la sociedad civil, ¿no? O sea, las sociedades tienen una soberanía propia y de algún modo los gobernantes tendrán que establecer un contrato, un acuerdo con los gobernados para que esa soberanía y ese poder se traslade al poder del Estado. Y allí hay distintas vertientes, digamos. Thomas Hobbes es un contractualista que basa el contrato pensando todavía en la monarquía, ¿no? O sea, Hobbes no está en contra de la monarquía. Lo que Hobbes plantea es que ya no puede haber un acuerdo que el poder del monarca no deviene de Dios, sino que deviene precisamente de la cesión de la soberanía que hacen los hombres a la monarquía, ¿no? O sea, ese estado leviatán, ese monstruo que es tan poderoso que controla, ¿qué es lo que controla? Controla la anarquía social, ¿no? Porque Hobbes parte del concepto de si dejamos a las personas libradas a sus deseos y voluntades individuales, llegamos rápidamente a la anarquía. El modo de eliminar la anarquía es que haya un Estado poderoso. Ese Estado poderoso es el monarca. Todavía Hobbes está pensando en una monarquía de soberanía popular, o sea, no es casualidad que escriba en Inglaterra, que tiene la revolución, ¿no? La gran revolución, la primera gran revolución burguesa, poniéndole condiciones a la monarquía británica. Entonces ahí hay una base clara de ese contrato social para constituir al Leviatán que evite la anarquía. En John Locke y en Jean-Jacques Rousseau, ya, digamos, el apoyo a la monarquía
no es tan potente, ¿no? Bueno, ahí está estamos viendo a Hobbes, bueno, lo que señalábamos, ¿no? La negativa, digamos, la visión negativa sobre la voluntad del hombre individualmente considerado y sus deseos, ¿no? El hombre como lobo del hombre, un sujeto dominado por pasiones y deseos, y entonces la necesidad del Leviatán, ¿no? Fíjense que el texto es de 1651, la revolución es de 1668 en Inglaterra, o sea que hay ahí una correspondencia entre esta teoría sobre dónde está el poder realmente y cómo constituirlo, y el rol que tiene y el Estado, y el surgimiento y el fortalecimiento de la burguesía en Inglaterra. En el caso de John Locke, ¿no? Bueno, en esta época son filósofos, historiadores, economistas, son, ¿no? de todo. John Locke parte de un concepto eh, contradictorio con el de Hobbes, ¿no? La idea que tiene John Locke es precisamente que las personas son buenas, o sea, tiene confianza en es una idea que comparte con Rousseau, ¿no? De la idea de la bondad natural de las personas, ¿no? Esa idea de la bondad natural va acompañada de una idea que va a ser tremendamente poderosa hasta hoy en día, que es la idea que esa condición natural de bondad va acompañada de una condición natural, o sea, el modo de ser mismo de la especie humana, que es la propiedad privada. Entonces, otra vez, ¿no? Los vínculos tan estrechos entre teoría del Estado, teoría social y capitalismo, porque estamos en la plena expansión burguesa y obviamente lo que busca el contrato que plantea para John Locke, el problema no es la maldad humana, ¿no? Sino el problema es cómo lograr un acuerdo en una sociedad en donde la naturalidad, donde la mirada natural de las personas es la apropiarse de lo privado, ¿no? O sea, constituir la propiedad privada. Entonces, esta constitución de la propiedad privada, dice Locke, hace que las personas recelen unas de otras, hace que las personas teman unas de otras y entonces busquen una especie de árbitro. Acá empieza a tallar esta idea del Estado y el Estado árbitro. Busquen una especie de árbitro, busquen una especie de un sujeto superior a las individualidades y a la propiedad privada que mantenga, que elimine ese conflicto, ¿no? Que administre ese conflicto. Y esa entidad superior es el Estado, que surge, dice Locke, a él no se le escapa que al constituir el Estado, las personas pierden libertad, ¿no? El contrato de Locke es un contrato donde los seres humanos dejan cuotas de libertad, y esto tiene que ver hasta hoy, mucho que ver con las concepciones hasta hoy, dejan cuotas de libertad para ganar cuotas de seguridad. Y ahí aparece la díada de propiedad privada, libertad y seguridad, la tríada, perdón, que hasta hoy nos constituye, ¿no? Forma parte del debate de todos los días. Pero bueno, ya estaba presente en Locke, y para Locke la propiedad privada es el eslabón que requiere la conformación de una institucionalidad superior que es el Estado. Bien, bueno, sí, totalmente actuales, ¿no? Estas discusiones, bueno, hoy en día cuando vemos los countries que podrían funcionar, digamos, a una manera más micro, pero digamos, esta idea de resignar libertad por seguridad, o bueno, o construir sus propios funcionamientos de Estado, digamos, ¿no? Digamos, como esta cosa de tener su propia propiedad privada, su propia seguridad privada, bueno, sus limitaciones de acceso, ingreso, egreso, pero como eh, hay mucho vivo, ¿no? de esta tradición, particularmente esta idea de el hombre lobo del hombre, ¿no? Digamos, como esa idea de también biologicista sobre
sobre la civilización, ¿no? Sobre el modo de funcionamiento en relación a la violencia. Sí, claramente, sí, claramente. Y ahí lo que se funda también, y bueno, es esta noción del Estado garante de la propiedad privada, ¿no? Eh, que es, digamos, uno de los, que a veces en la actualidad, digamos, en el pensamiento neoconservador, se pierde de vista el rasgo constitutivo del Estado y el mercado. Que toda la experiencia histórica, desde Locke para acá, plantea que, y muestra que es imposible una sociedad capitalista sin un Estado. Y también lo opuesto. Hoy por hoy, digamos, no podría existir el Estado en los términos en que lo conocemos sin una sociedad capitalista, porque el Estado capitalista funciona a partir de los recursos que genera la sociedad capitalista. Eh, entonces, esa relación es constitutiva, ¿no? Locke la vio de entrada, digamos, la planteó como una cuestión individual, pero hoy, digamos, ya forma parte de un planteo, digamos, más que individual, empresarial, ¿no? Global, ¿no? En ese sentido. El Estado garante, el Estado es como y esto también deviene de la perspectiva de Locke y de los liberales, deviene así como una especie de, ¿no? Como una especie de árbitro, ¿no? De árbitro tramposo, porque es un árbitro que hace una trampita, porque en realidad lo que está sosteniendo es la desigualdad, ¿no? Claro, sí, totalmente, digamos, digamos, a mí me parece también interesante poder pensar a la luz de los hechos y, digamos, en torno, volviendo a estas reflexiones, bueno, cómo se ocurre este proceso también de naturalización, ¿no? De incorporación de las instituciones a nuestra constitución subjetiva, que, bueno, que en principio estos pensadores están viendo y aventurando como el germen de esa sociedad que, bueno, que vimos desplegarse a lo largo del siglo XX particularmente, de un modo, bueno, con todas sus falencias y sus limitaciones y sus conflictos. Tal cual. Si te parece, podemos pasar ahora al texto de Juana Valmedina, como para adentrarnos también en la caracterización, ¿no? Del Estado, que es un poco el objetivo que tenemos para... Sí, quería hacer una mención, si que te parece, Pablo, a Rousseau, que lo tenemos acá, Ujú, ya que lo tenemos presente, eh, porque digamos que Rousseau, bueno, su texto más famoso es justo el contrato social, o sea, él pone el acento allí, ya allí, digamos, está despegado de la autoridad monárquica, lo que está pensando Rousseau es un contrato social constituido desde la sociedad civil, desde la soberanía popular, ¿no? Rousseau también es un crítico Rousseau es un crítico de la sociedad de su época. Él creía, y así lo explicitó en sus textos pedagógicos, ¿no? Que los seres humanos nacían buenos, eran buenos por naturaleza, y que la vida en sociedad los pervertía, ¿no? Y consideraba la propiedad privada un elemento grave de perversión, ¿no? Acá hay un fragmento del texto donde él considera la propiedad privada como un elemento muy peligroso, ¿no? Muy distorsivo, muy corruptor del ser humano bueno por naturaleza. Y entonces allí al revés, fíjate qué interesante, al revés que Locke, ¿no? Él piensa que el contrato social, en vez de garantizar la propiedad privada, debe limitarla. Porque con Rousseau se inicia un análisis o una línea contractualista que no descansa tanto en el diagnóstico económico de la sociedad, que es más propio de los británicos, del pensamiento británico, sino que descansa en el análisis político de la sociedad, ¿no? Que es en última instancia la dicotomía que trae en sí el liberalismo europeo, ¿no? El liberalismo europeo tiene como dos brazos, ¿no? Contradictorios. Tiene un brazo económico que plantea el libre mercado, la disputa de todos contra todos, la propiedad privada,
y acumular la mayor cantidad de renta posible, y a la vez trae su brazo político que habla de la igualdad, la equidad, la fraternidad y los sistemas políticos basados en la soberanía popular. Entonces, como que el pensamiento liberal europeo, y ahí nosotros acabamos de ver dos caras del mismo, Hobbes y Locke, una mirada economicista, Rousseau con una mirada social política, trae esta contradicción en sí, ¿no? que ha sido muy, muy rica en toda la historia y que sigue presente, ¿no? Sobre todo en el liberalismo europeo y norteamericano. Nuestro liberalismo en América Latina es de otra, ya lo vamos a ver, es de otra entidad, ¿no? No tiene nada que ver con igualdad, equidad o fraternidad, sino que es un posicionamiento conservador. Pero en las sociedades europeas y norteamericanas, el liberalismo mantiene, conserva esa contradicción en sus términos, ¿no? Y muchas veces lo que podamos saber son precisamente en la estructura de partidos políticos de Europa o de Estados Unidos, los partidos se ordenan según esa tradición. Están los que van a favorecer y tratar de fortalecer el brazo económico del liberalismo y los que van a tratar de profundizar y favorecer el brazo social igualitario que trae la política liberal, ¿no? Eso es interesante señalarlo. Rousseau, obviamente, inaugura esa mirada social, ¿no? La búsqueda de ciertos patrones de igualdad en la sociedad civil. Sí, bueno, y pensaba también en digamos, la importancia en este momento, digamos, en este momento histórico de las ideas, ¿no? Digamos, cómo estas ideas irradiaron y pusieron en marcha procesos sociales de transformación, digamos. Eso es como muy impactante de volver a verlo porque, bueno, justamente era esto, ¿no? El poder de estos escritos que llegaban y que planteaban, digamos, daban la posibilidad de abrir una pregunta también, de alguna manera, ¿no? Porque digo, como romper un orden dado. Sí, claramente, ¿no? Las ideas, como decía Arturo Jaureche, don Jaureche decía, hay momentos en que las ideas tienen la consistencia de un ladrillo, ¿no? Como diciendo, ojo, el mundo de las ideas no es un mundo de nubes etéreas que no tienen ningún riesgo para quien las porta, ¿no? Al contrario, las ideas son el modo que las sociedades tienen de ordenar hacia dónde quieren ir, ¿no? Y están en relación, bueno, eso ya lo sabemos, no viene mal reformularlo y volverlo a decir, las ideas están en relación directa con la realidad, son la realidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros por ahí tenemos una tradición mental formateada en la mirada judeo-cristiana que divide cuerpo y alma, ¿no? Y nosotros tendemos a dividir ideas a realidad, ¿no? Y en realidad va todo junto. El mundo de las ideas va junto al mundo, es una sola categoría, ideas y construcción social, ¿no? Realidad social, colectivos sociales, son una misma cosa, ¿no? Y juegan todo el tiempo. Por eso el impacto fue muy fuerte, sí, claro, y lo sigue siendo. Sí, 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 sí. Bueno, eso, digamos, esa potencia, al mismo tiempo anudada con algo que mencionabas antes, como el crecimiento de la burguesía y la falta de espacios en la representación, ¿no? Digamos, como comienzan ahí a construirse un caldo de cultivo que va a dar paso a este tipo de transformaciones. Pero sí, digamos, ahí eh, he pensado bastante también a lo largo de la conversación en el texto de Norbert Elias sobre el proceso civilizatorio y cómo, digamos, el relevamiento que él logra hacer es como las pautas estas higienistas, digamos, las pautas de comportamiento de las clases altas no necesariamente eran de parte de la realeza, sino que eran los sectores altos, digamos, los sectores altos imponiéndose también una diferenciación pero bueno, aquí creo que volvemos a un tema que ya tratamos en la primera clase y también en el primer encuentro sincrónico que tiene que ver con
ese pensamiento binario de la civilización y la barbarie, ¿no? Digamos, cómo establecer el lugar de la humanidad a través de la cultura, bueno, como en un plano de dominación también sobre la naturaleza y, bueno, y obviamente sobre la otredad, digamos, todo aquello que fuese Claro. otredad. eh, Sí, y es interesante señalar, vos lo marcaste recién cuando te referías a la burguesía y los cambios. La burguesía en algún momento fue revolucionaria. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué porta la burguesía la concepción liberal? ¿Por qué porta la idea de la propiedad privada y del hombre haciéndose a sí mismo? Obviamente que entendemos por qué la porta, por qué la lleva, ¿no? Ahora, ¿por qué lleva el otro brazo? Igualdad, ¿no? Libertad, soberanía popular. Porque ese brazo es el brazo que le permite luchar contra el obstáculo clave para su despliegue, que es la monarquía y la nobleza. Por eso decimos alguna vez fue revolucionaria. A partir del siglo XIX, cuando se consolida como clase social, eh, su interés mayor ya no pasa por igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Sino por consolidar su estatus de privilegio en la sociedad que construyó. Entonces allí se vuelve retardataria. Esto, ¿no? conservar, Lo vemos. conservar, conservar, ¿no? Ese lugar. Conservar, conservar, conservar. Obviamente que entre tantos textos, pero claramente de eso lo vemos muy bien en el Manifiesto Comunista, ¿no? De Carlos Marx. Él lo ve en perspectiva, ¿no? Dice, bueno, si hay una clase que ha revolucionado todo, es la burguesía, hasta ese momento, ¿no? Luego ya sus objetivos de construcción del Estado, de qué tipo de Estado necesita, son otros. Pero Sí, bueno, sí, quería mencionar eso al pasar. totalmente. Bueno, ya igual nos vamos a meter sobre eso seguramente, porque también incluso está para pensar cuáles son las nuevas burguesías, las burguesías del Ujú. siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Digamos, como ya alejadas del paradigma productivo, más en el especulativo, digamos, ahí ya la conformación también vuelve a cambiar, para peor, pero... Sí, claro, sí, obvio. Eh, bueno, si te parece, vamos con el texto de Abal Medina. Vamos, Hacemos un repaso desde allí sobre la pregunta por el Estado. Bien. vamos ahí. Eh, bueno, este es un texto, digamos, que lo que proponemos es enriquecerlo, ¿no? Porque forma parte de un manual de ciencia política que tiene la virtud y el defecto de todo manual. La virtud es que está todo mencionado, el defecto que no está trabajado en profundidad, tampoco era ese el sentido del manual. Pero bueno, ¿no? Nosotros lo que proponemos con Pablo aquí, como bien dice Pablo, es, digamos, ponerlo a consideración como para entender desde dónde esta mirada sobre el Estado, ¿no? O qué es el Estado. El manual tiene una fuerte impronta eh, de lo que denominamos el neoinstitucionalismo, ¿no? Por eso pone allí al inicio esta definición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una de las miradas posibles sobre el Estado es considerarlo el eje que a través de las instituciones genera y produce las reglas que le dan sentido al conjunto. O sea, no es una mirada menor, ¿no? Por supuesto, como toda mirada está también teñida de debates, pero no es una mirada menor porque si esto es así, si las sociedades modernas tienen al Estado como el generador de reglas de la totalidad, entonces el Estado es el eje de constitución de las sociedades contemporáneas, ¿no? Si querés avanzamos un poquito, Pablo, Dale. y vemos a qué nos referimos, ¿no? En la perspectiva neoliberal, el, el, la lógica de la sociedad neoliberal es esta que estamos viendo aquí, ¿no? Tres esferas la constituyen, ¿no? Una esfera es la del mercado, otra esfera es la del Estado y otra esfera de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O ONGs o organizaciones libres del pueblo, como queramos denominar, ¿no? Pero en la lógica neoliberal, que parte todo, digamos, particiona la realidad
como si fuera posible hacerlo, hay una igualdad de esferas. Y si apurás, yo me animo a señalar, si los apurás un poquito a los autores neoliberales, en realidad el mercado sería la esfera mayor, ¿no? Que engloba a las otras dos. Pero démosle el beneficio de la duda y planteemos esta perspectiva, ¿no? Donde hay puntos de contacto, como se ve allí, pero que cada esfera va por su lado. Entonces, claro, es lo mismo el Estado que el mercado, y es lo mismo una ONG que el Estado y una empresa transnacional. Sí. Si nosotros sabemos que Incluso eso... pensaba en esta Sí. situación actual que nos toca con todos los procesos de lawfare y demás, de cómo sumaríamos una esfera de la pata judicial, de alguna manera, ahí, ¿no? Digamos, como en esas operaciones, bueno, obviamente también los poderes de las grandes potencias, ¿no? Digamos, como, bueno, Sí, con el inconveniente que tienen los modelos, ¿no? Para pensar estos procesos, pero sin dudas ahí, digamos, como la cuestión de ese poder judicial ha ido ganando una cierta autonomía, ¿no? Con respecto a estas esferas. sí, bueno, en el caso de América Latina y particularmente en la Argentina, como que, digamos, el Poder Judicial es el Estado, teóricamente es el Estado, en la práctica funciona casi por fuera de él, ¿no? Lo cual es muy, muy peligroso. En los contractualistas que vimos previamente, el Poder Judicial es uno de los poderes de la República, ¿no? El Estado tiene tres niveles, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero son tres niveles del Estado en una misma república. Lo que ha venido ocurriendo por vocación de la derecha en América Latina, y el caso típico Brasil o Argentina, es que de algún modo el Poder Judicial se ha como despegado del Estado y además es el único poder que no responde a la soberanía popular, ¿no? Que tiene que ver también en origen con la idea muy propia de los contractualistas del balance de poderes. Los contractualistas liberales planteaban que el Estado debía tener, el gobierno, que era peligroso, que era ese leviatán, ¿no? Que amenazaba la libertad y la propiedad, tenía que tener, para no excederse, un contrapeso. Y los contrapesos eran entonces distribuido el poder del Estado. Lo que ha pasado, lo que viene pasando en la Argentina y en América Latina estos últimos tiempos es que ese contrapeso de poderes se ha diluido y digamos, tiene un poder excepcional. De hecho, está definiendo en muchas situaciones como si fuera el gobierno, el Poder Judicial, ¿no? El margen de acción del Poder Legislativo. En el caso de la Argentina, esto, bueno, es paradigmático, es traumático y es muy riesgoso. Hemos visto leyes aprobadas por mayorías de más de 2/3, bloqueadas por un juez del contencioso administrativo de una ciudad de 2.000 habitantes, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo una medida de cuidado sanitario está bloqueada por un tribunal también administrativo, ¿no? Local, una ciudad. O sea que, bueno, sí, se ha logrado, digamos, despegarse de esta lógica del contrapoder para transformarse casi en un poder separado. Habría como que agregar un nuevo circulito, ¿no? Sí, es difícil pensar dónde. Y bueno, y nada, también de alguna manera, bueno, como esta presencia que señalabas recién del mercado, ¿no? Digamos, como ese solapamiento también con el Estado, bueno, y digamos, el enorme peso de, de las transnacionales, digamos, como ahí empezamos a ver una complejidad que, bueno, que explica también, digamos, toda esa ingeniería para garantizar que un sistema con tanta desigualdad pueda pervivir, ¿no? Digamos, ahí hay Claro, una serie de claro. elementos como para seguir profundizando. Si querés paso Sí, de... pasemos, porque queríamos contraponer esta mirada neoliberal a la perspectiva
neoinstitucional, ¿no? O sea, ahí la podemos ver con todas las limitantes del caso, pero creo que se ve claramente, ¿no? En la mirada neoinstitucional, el Estado es como el que marca la cancha, diríamos, ¿no? En el lenguaje no académico, es la institucionalidad que le da sentido a la totalidad, ¿no? No hay mercado por fuera del Estado, ni hay organización de la sociedad civil por fuera del Estado. ¿En qué sentido? No en que el Estado las crea, sino que el Estado da el marco institucional, jurídico y legal para el funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esta frase con la cual iniciamos la clase, perdón, de el Estado está en todos lados, ¿no? Para la mirada neoinstitucional, el Estado está en todos lados porque regula, interviene, apoya, desaprueba, aconseja, desaconseja, invierte, no invierte, a partir de que es la institución capaz, el Estado-Nación, ¿no? Estamos hablando, la institución capaz de englobar al conjunto social, incluyendo el mercado. Y viendo este esquema, obviamente, que hay muchas lecturas posibles, pero sí hay una lectura que ya podemos imaginar negativa desde la perspectiva neoliberal, porque precisamente toda la lógica neoliberal es la batalla por desamarrar al mercado de la institucionalidad pública, ¿no? O sea, dejar al mercado como un sujeto autónomo de lo público y entonces constituir una sociedad ordenada en función de la mercantilización de todos sus bienes y recursos. Esta perspectiva no institucional le pone un corsé al mercado, Sí. porque es cierto, el Estado juega un rol, es un árbitro que puede jugar bien o hacer trampa, pero también puede apoyar proyectos de carácter popular o miradas que limiten el despliegue de la propiedad privada. Y todo lo contrario también, ¿no? Pero, digamos, si no el mercado preferiría que no existiera. Pero el mercado al mismo tiempo necesita del Estado para Exactamente. funcionar, ¿no? Es una contradicción absoluta en esos términos, ¿no? Exactamente. El mercado necesita al Estado y a su vez lo rechaza. Este, Cualquier paralelismo es, con la realidad cotidiana que nos toca claro, atravesar ¿no? Es así, no es ¿no? casualidad. Entonces, como esa es la lógica, y ahora avanzamos un poco más, pero como esa es la lógica, las personas en realidad lo que generan es una perspectiva simbólica errónea con respecto al rol del Estado, ¿no? Sí, Creen que el Estado es el enemigo. pensaba recién sobre los paraísos fiscales, ¿no? Digamos, estos estados donde bueno, se habilita eh, un tráfico de divisas que, bueno, digamos, como cooptados por el mercado de alguna manera, obviamente obteniendo beneficios a partir de eso y nada, digo, me imagino también, digo, con el avance aeroespacial puede que en algún momento tengan cuentas offshore en la Luna o en otro lugar, digamos, como huyendo del Estado, pero bueno, como... Bueno, sí, claramente, Pablo, mirá, hay, por ejemplo, lo que vos señalás, los paraísos offshore, ¿no? Eh, es cierto, se han desarrollado mucho en los 90 y al inicio del siglo XXI, precisamente porque se han escapado del control del Estado-Nación, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Muchos países de Europa Occidental, en algunos casos de América, pero sobre todo en Europa Occidental, han desarrollado modalidades para lograr capturar esos recursos, ¿no? Y sancionar la evasión impositiva de empresas que funcionan territorialmente en un lugar y evaden impuestos en otro, ¿no? O sea que ahí el Estado está intentando, sobre todo estados no capturados por los gerentes de las empresas, ¿no? Estados más o menos independientes, entre comillas. Y el capital se va volcando hacia otra actividad, digamos, no capturable por parte del Estado, que es, por ejemplo, las monedas virtuales. Esa es una mirada un modelo que es como el sumum de la perspectiva neoliberal. Lograr crear monedas que no están en ningún lado, ¿no? Y que dan ganancias.
si vos se lo explicás a una persona mayor de edad, muy mayor, no lo va a entender. Si, ¿dónde está esa moneda? En ningún lado. Pero es oro, es plata, no. Son dólares tampoco, son yenes, no, no. Está adentro de la red. Sin embargo, luego se pueden cambiar por propiedades, ¿no? Pero eso está totalmente fuera del alcance de los estados, por ahora. Es que me hace pensar eso en esta idea de que decíamos de la potencia de las ideas, y bueno, digamos, eso es una creencia total, digamos, como esto, digamos, nuestros sistemas también de funcionamiento están basados en creencias, ¿no? Digamos, y, Claro, y- claramente. y- y el Estado ha tenido un lugar central, y bueno, hoy en día se encuentra asediado de alguna manera, sin dejar de tener ese lugar central, pero bueno, digamos, como eh, contrapesado su lugar, de alguna manera. Ni hablar. Y esto que vos decís, de las creencias, bueno, de hecho, todo el capital está basado en la confianza. ¿Mm? Todo el capitalismo está basado en la confianza. La moneda está basada en la confianza, ¿no? Imaginemos sociedades no monetarias. Imaginemos sociedades no monetarias que crían ganado, trabajan, tejen, y nosotros en sociedades no monetarias la moneda no existe, entonces imaginemos que nosotros le damos 10 billetes de $100, $1000 por una vaca, ¿no? Y bueno, la persona de una sociedad no monetaria nos va a mirar y decir, no entiendo por qué me das 10 cositas que no sirven para nada y yo te doy toda una vaca, que es concreta, ¿no? Que es carne, leche. Bueno, nosotros le creemos a un papel. Y es todo creencia, Y ahora ya ni al absolutamente. papel, ya Y ahora va a los bitcoins, ¿no? O sea, no le creemos ni al papel. Decimos, tenemos tanto en el banco. En el banco tenemos un número dentro de una red virtual, ¿no? Eso también es simbólico y es creencia. Bien, avanzamos si querés. dale, dale, dale. Sí, ya podemos ir Entonces, buscando. digamos, decíamos entonces que si esta es la mirada sobre el Estado, ¿no? Intentar aproximarnos a una definición, que luego vamos a poner en crisis también, pero diríamos que el Estado en esta perspectiva es el ordenamiento político de las relaciones sociales. O sea, el ordenamiento político en un sentido no partidario, ¿no? En un sentido del ordenamiento por el bien común, ¿no? En el sentido del ordenamiento de hacia dónde va el conjunto de la sociedad. Después eso tiene las vertientes institucionales, políticas, partidos, sistemas electorales, pero antes de todo eso, acá la palabra política, el ordenamiento político es el ordenamiento de la polis, el ordenamiento del conjunto de la sociedad, que solo se puede hacer en el debate y en la construcción de las personas. Entonces, el ordenamiento político de las relaciones sociales es el espacio que administra el conflicto social. El conflicto social es permanente. No hay que ser marxista para entender que las sociedades viven en permanente conflicto social. Entonces, el ordenamiento político de esas relaciones sociales y esos conflictos es el Estado. El gobierno, y acá viene una distinción que a mí me parece que hay que trabajar siempre porque, bueno, porque es una gran confusión, ¿no? El gobierno no es el Estado. El gobierno son son las personas que se hacen cargo de la conducción de la institucionalidad estatal, que es una cosa distinta que ser el Estado, ¿no? Precisamente, los gobiernos se cambian y la institucionalidad pública permanece. Ahora eso, sí, claro, los gobiernos modifican al Estado porque tienen un proyecto de ordenamiento político de las relaciones sociales que solo se puede hacer desde el Estado. Entonces, los gobiernos modifican el Estado, pero también reconocen su permanencia. Entonces, ahí hay una relación de diálogo, ¿no? Una relación dialéctica muy rica para analizar todo el tiempo y a través de la historia entre Estado y gobierno.
para el pensamiento liberal clásico, precisamente los gobiernos tenían que cambiar para que ese Leviatán no quedara siempre en manos del mismo monstruo. Entonces, en la lógica liberal, el Estado debe estar gobernado en periodos de tiempo, cuanto más cortos mejor, para no generar la dictadura, ¿no? Para no generar un Estado dictatorial. Pero distingamos claramente Estado de gobierno, porque claramente son cosas diferentes, pero que van dialécticamente juntas en la realidad, ¿no? Sí, totalmente. Y los dos rasgos claves que podemos señalar de lo que es la perspectiva del Estado en esta mirada neoinstitucional son dos rasgos que han señalado muchos autores, pero que son, digamos, definitorios. El Estado moderno, ¿no? Se ha reservado y se reserva el monopolio de la legitimidad de la coerción, ¿no? O sea, el monopolio, la coerción tiene dos significados. Puede ser simbólica, ¿no? O puede ser física. Puede ser, un señalamiento, ¿no? Una frase, digamos, un señalamiento no represivo, o puede ser el uso de la fuerza lisa y llana, ¿no? Entonces, en las sociedades contemporáneas, el uso de la fuerza legítima, o sea, con base legal, con base en el contrato social, dirían los pensadores contractualistas, la tiene el Estado, ¿no? Esto quiere decir que la sociedad, en teoría, las sociedades contemporáneas, se desarman, ¿sí? Por eso están permitidas en todas las constituciones liberales las marchas y protestas y reclamos frente al Estado, pero en ninguna está permitida el uso de la fuerza por parte del soberano popular, porque el soberano popular teóricamente, le ha entregado la potestad de la fuerza al Leviatán. Entonces, el Estado tiene ese monopolio legítimo. Y el otro rasgo definitorio del Estado-Nación es que nadie puede quedar fuera de su ordenamiento institucional, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, esto es un tema en la actualidad, ¿no? Pero digámoslo, en teoría yo no puedo decir no hago esto porque no me parece, si es una normativa legal y legítima desde el Estado, ¿no? Algo que obviamente el neoliberalismo pone en discusión todos los días, ¿no? El hecho que yo me niegue a vacunar o niegue a vacunar a mis niños y niñas en el sistema, no hablo del COVID, ¿no? Sino en el sistema de vacunación escolar, que es obligatorio, hay muchas familias que están diciendo, no, nosotros no vamos a vacunar, ¿no? No lo voy a mandar a la escuela. Ese es un modo de intentar quedar fuera de la normativa estatal, ¿no? O yo no soy ciudadano de la Argentina, no quiero ser ciudadano de la Argentina. Bueno, pero vivís en 25 de mayo. Eh, te, te caben las generales de la ley, ¿no? No hay modo de salirse del entramado, ese es un rasgo del Estado, ¿no? Al nacer te tienen que dar un DNI. Vos no podés decir no quiero DNI porque no quiero que me identifiquen. Claro. Entonces, ese rasgo le otorga al Estado, si tiene la capacidad, te otorga un poder enorme, ambos rasgos, ¿no? El rasgo de la coerción y el rasgo de no poder salirse la sociedad civil de su entramado institucional. Claro. La identidad, ¿no? El control del territorio y bueno, esa representación simbólica. Yo pensaba en esto, digamos, como de alguna manera, digamos, son procesos que vienen con tanto desgaste, digamos, sociedades cada vez más desiguales, digamos, cada vez mayor violencia también producto de esa desigualdad, y sin embargo estos elementos son elementos que están totalmente ratificados, ¿sí? Digamos, esta legitimidad en el uso de la violencia
siendo en muchos casos como, bueno, la expectativa número uno sobre el rol del Estado, es decir, la del control. Eh, entonces, bueno, cómo esos, eh, estos elementos, aún en estos contextos de crisis, no han variado. Incluso digo, pensaba en otra cuestión que es, bueno, digamos, como por ahí podemos en alguna de las clases centrarnos específicamente en qué pasó con el Estado en el siglo XX, pero bueno, digamos, como los estados comandando procesos de violaciones graves a los derechos humanos y demás, y bueno, y aún así el saldo sigue siendo mantener este principio como principio fundamental. Pero al mismo tiempo, yo creo que esto conectaría con algo de lo que mencionábamos en la clase anterior. Digamos, el Estado aparece en una situación extrema como la que nos toca vivir, aparece como el garante principal responsable. Son los estados los que aparecen identificados con la producción de las vacunas, más allá de los intereses de las farmacéuticas, pero los estados están funcionando y aparece una identificación nuevamente. De lectura en clave de Estado, ¿no? Digamos, como esto es un tema que también seguramente vamos a ir volviendo porque vuelve a Sí, presentarse como esa centralidad de un Estado que ya han matado muchas veces, ¿no? Digamos, como que han dado no sé si por sí, muerto, pero sí por herido de muerte, eh, ¿no? sí, ahí lo que, bueno, lo vamos a ver seguramente más adelante cuando veamos la relación entre Estado y movimientos sociales, ¿no? Ahora estamos como desanudando un poco las definiciones sobre el Estado en general, pero esto que vos señalás, Pablo, me parece muy importante para introducir la idea de que el Estado también tiene, digamos, una lógica de, si uno mira el monopolio de la coerción, tiene una lógica que abre, ¿no? El estado de la sociedad en determinados momentos, ¿no? Digamos, el Estado se abre y como que deja entrar a la sociedad, ¿no? A los colectivos sociales, reduce su esfera de coerción y de represión, y entonces allí, digamos, trata de resolver el conflicto del modo menos violento posible, ¿no? Son los periodos en que el Estado como que, sobre todo el Estado democrático, ¿no? Este, y hay otros momentos de la historia en donde el Estado democrático o dictatorial, hay obviamente matices muy importantes entre uno y otro, pero donde el Estado se cierra, ¿no? Y entonces donde la sociedad civil es vista como un peligro para la lógica del Estado. Entonces ahí el Estado se cierra y amplía su margen de coerción y represión, ¿no? Siempre en diálogo, ¿no? Este es un rasgo que hay que tomar muy presente, sobre todo para no partir de una idea, de una a priori que es el Estado es bueno o el Estado es malo, ¿no? Digamos, el Estado es, y el Estado funciona siempre en diálogo con la sociedad civil. Entonces, hay momentos en los que amplía su capacidad empática y la reducción de la represión para darle espacio a la movilización social, y hay momentos en que se cierra y profundiza su aspecto represivo y hasta terrorista en función de considerar a la sociedad civil como un enemigo. Ese juego es un juego de idas y vueltas que tiene el Estado y que lo ha tenido en toda la modernidad, no solo en América Latina y en la Argentina, sino en toda la modernidad. Está bueno Claro. tenerlo presente, ¿no? Está bueno tenerlo presente como idea general cuando veamos luego el vínculo con movimientos sociales. Sí, digamos, agregaría en ese sentido que es como pensarlo como un territorio de disputa, ¿sí? Un territorio de lucha, en ese sentido bueno, de que ocupa la totalidad, ¿no? Del espacio social. Exacto, exacto. ¿Querés que nos adentremos? Veamos algunas miradas, si estamos, no sé cómo estamos de tiempo, Estamos como bastante excedidos ya. estamos excedidos. Sí. Si querés mencionamos brevemente algunas miradas sobre qué es el Estado, ¿no? Veamos, bueno,
el gran teórico del Estado moderno ha sido Max Weber, ¿no? Sobre todo porque algunos de sus conceptos, y bueno, es un sociólogo, economista alemán de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pero algunos de sus conceptos hasta hoy nos sirven para analizar el Estado, ¿no? Weber se pone, lo primero que hay que decir es que Weber se pone, digamos, en una posición equidistante del marxismo y del liberalismo, ¿no? Es toda una escuela analítica del Estado que parte de un concepto muy concreto que maneja Weber y que manejan buena parte de los estudiosos sobre el Estado hasta hoy, que es la idea de que el Estado es el dominio institucional sobre un territorio, ¿no? O sea, para Weber, primera definición es el Estado tiene el dominio institucional sobre un territorio y eso lo define. No hay Estado sin territorio. Esta es una definición también weberiana, ¿no? Y en ese territorio, dice Weber, el Estado posee, lo vimos recién, es una idea tomada de Weber, el monopolio de la coacción. Nadie le puede disputar el uso de la fuerza, ¿no? Pero luego, estas dos definiciones, que ahora nos parecen obvias, no lo eran en la época weberiana, él después trabaja, y a mí me parece que eso está bueno señalarlo, trabaja sobre cómo es la organización del Estado. O sea, da un pasito más hacia lo concreto del Estado, ¿no? Y parte de una idea que tuvo mucho, mucho debate, pero también mucha aceptación durante décadas, la idea de que el Estado tiene un dominio racional legal. Weber confiaba demasiado, para mi gusto, en lo que llamaba la dominación con arreglo a fines racionales. Porque él lo veía en un modo positivo. Dice, bueno, el Estado es una institucionalidad que tiene un cuerpo administrativo, burocrático en el buen sentido, ¿no? El gobierno del escritorio, que tiene el dominio porque se comporta de un modo racional con arreglo a fines, ¿no? El Estado tiene fines que son resultado de la racionalidad y de ese modo funciona, ¿no? Esto obviamente en la Alemania de 1920 tenía lógica. En la Alemania del nazismo el Estado funcionó de acuerdo a fines absolutamente irracionales, ¿no? Eh, Esta lógica racional legal del Estado, bueno, hay que ponerla siempre entre comillas porque obviamente depende también de los diferentes gobiernos, de quién controla el Estado y del contexto de la época. Pero, vamos, para señalar lo positivo de la perspectiva weberiana, Weber le pone el acento en el funcionamiento de la burocracia estatal, que él creía realmente en base a una lógica racional legal, y allí también introduce un debate y una discusión sobre el Estado que hasta hoy nos constituye, que es la idea digamos, él dice, el Estado está manejado por personal técnico, por personal político, ¿no? Y hace una distinción ahí que no es menor a la hora de los proyectos políticos sociales en América Latina, ¿no? Y en el mundo en general. La idea de qué valor tiene el técnico o la técnica y qué valor tiene la política en la conducción del Estado. Este, para Weber hay una relación que es tensión permanente, que es la tensión entre la decisión política de hacer algo y la decisión técnica con respecto a eso dentro del mismo Estado, ¿no? Es un poco, yo imagino en estos días, ¿no? Pienso que pienso, digamos, por las buenas, ¿no? Que, eh, por ejemplo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no habló una palabra sobre la presencialidad en las clases, ¿no? Pero la decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue que los chicos vayan a las aulas, ¿no? Contra toda la evidencia científica. Sin embargo, la decisión la impuso el poder político. Bueno, estas son las relaciones sobre las que Weber puso el acento y que aún hoy tiene una buena, ¿no? En el lenguaje coloquial es, bueno, ¿qué querés? Son políticos, no saben lo que hay que hacer.
si fueran técnicos, sabrían lo que hay que hacer, ¿no? Ese debate técnico-político lo instala Weber y me parece que es a tomarlo en cuenta. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, también tengo como comenzando a bucear ya en momentos de institucionalización mayor, de crecimiento de esos aparatos del Estado, eh, y bueno, digamos, como de la conformación de, de la denominada burocracia, ¿no? No- Exacto, sí. Sí, que Weber consideraba como una especie de funcionamiento institucional independiente, ¿no? Porque precisamente al tener una lógica racional, ¿no? Quedaba, digamos, tenía la capacidad de arbitrar en el conflicto de los distintos actores sociales. sí, Una ilusión muy desarrollada. esa mirada moderna, ¿no? Digamos, la idea de un progreso absoluto y, bueno, digamos, de un desarrollo Claro, evolutivo, ¿no? exacto. Sí. Bien, ahí propongamos una mirada argentina, ¿no? Mario O'Donnell, sociólogo de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, y nos propone una definición de Estado que a mí me gusta señalar porque es muy rica, ¿no? Eh, donde dice, bueno, el Estado tiene tres dimensiones. Si queremos ver cómo es un Estado, tenemos que mirar una primera dimensión, que es la dimensión, digamos, a la que más, una de las dimensiones a la que más analizó Weber, que es la cuestión de las burocracias, ¿no? La idea de que las burocracias funcionan en base al interés general de la sociedad, ¿no? Esa es una dimensión, dice, del Estado, que tiene que ver con la eficacia de lo que el Estado hace o deja de hacer. La otra dimensión es la dimensión legal, todo el sistema legal, las normas, las reglas, ¿no? Que tienen que ver con la efectividad, dice O'Donnell, ¿no? Del Estado. Y hasta ahí estamos, digamos, en una esfera, en la esfera más tradicional de análisis del Estado, la estructura burocrática y la normativa legal. Pero O'Donnell le agrega una tercera dimensión que autores como García Linera van a desarrollar enormemente luego, que son tributarios de este pensamiento de O'Donnell, le agrega la dimensión de la identidad, lo que él llama la identidad colectiva, ¿no? Y lo basa en la idea de credibilidad. Nosotros lo llamamos las ideas simbólicas o el consenso social, pero la idea de que el Estado también está constituido por algo que es etéreo, que no se puede tocar, no es una ley, y que tiene que ver con las identidades colectivas, ¿no? Las identidades, la noción de pertenencia, ¿sí? De pertenencia a una comunidad que el Estado garantiza en su funcionamiento. Y este es un tema de enorme profundidad y de enorme relevancia para el estudio del Estado en América Latina y en la Argentina, ¿no? El tema de las identidades. Sí, Porque dinamismo total, ¿no? Como, dinamismo total, diversidad de identidades, ¿no? ¿Cuántas identidades hay en un territorio? Por eso digo que luego lo va a retomar, lo vamos a ver, lo va a retomar García Linera y la experiencia boliviana con respecto a las identidades y el Estado, ¿no? Y la cuestión de la credibilidad. La cuestión de la credibilidad es fundamental, dice O'Donnell, porque podemos tener la mejor ley, podemos tener la mejor burocracia, pero si la población no cree positivamente en lo que propone el despliegue estatal, va a ser difícil que ocurra, ¿no? Este, digamos, pensemos en las vacunas, ¿no? La pandemia todo el tiempo nos da ejemplos. Hay muchos países de Europa que tienen graves problemas de credibilidad con respecto a las vacunas. En nuestro país eso se ha superado, por suerte, rápidamente, ¿no? Estamos en un 80% de aceptación de la vacunación, pero países como Francia rondan el 40%. Y eso impacta sobre los logros que pueda llevar adelante o no el Estado, ¿no? Y sobre la credibilidad de sus instituciones. Después de la última dictadura terrorista en la Argentina, ¿no? La dictadura del Estado militar,
¿qué credibilidad tienen las fuerzas militares? Muy baja, ¿no? Y con razón, pero digamos que están las Fuerzas Armadas, la ley es la misma, o sea, está todo igual, salvo que la población no tiene ningún viso en aceptar la intervención militar, ni siquiera distribuyendo vacunas. Claro. Sí, 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 bueno, digo, pienso en esto, digamos, de esa diversidad de complejidades que habitan en este punto. Pero, por un lado, desde la construcción del relato nacional, digamos, basado en qué valores, en qué aspectos, digamos, qué resume lo nacional, digamos, más en nuestras sociedades, y al mismo tiempo el impacto de el proceso de la denominada globalización, la mundialización de ciertos consumos culturales, digamos, como todo ese gran caldo de cultivo que está operando, ¿no? En esta construcción de esas identidades, eh, digamos, sin la posibilidad de llegar a aseveraciones absolutas por comprender cabalmente el fenómeno. Es decir, digamos, poner una aseveración absoluta sobre una de estas sobre un aspecto como este sería justamente obturar su indefectible transformación. Pero son procesos que están totalmente vivos y activos, pero que bueno, que obviamente están vivos y se mueven en función de sus historias, ¿no? Sus marcas históricas que delimitan y establecen esos parámetros. Bien. Bien, ¿te Bueno, y parece aquí, que, bien, sí. acá podemos hacer una introducción a lo que vendrá, que es como continuaremos con la perspectiva Sí, marxista para... bien. Sí, me parece bien, Pablo. Estamos ya con un tiempo bastante interesante de clase, pero dejamos planteada una perspectiva que va a ser de enorme relevancia en el análisis sociológico, histórico, económico sobre el Estado, que es la perspectiva marxista, ¿no? El marxismo, en este caso nos referimos a los primeros textos de Marx, después vamos a profundizar en otras miradas, ¿no? Pero el marxismo, como para dejarlo planteado, parte de una idea, este, obviamente, parte de una primera idea que es que la sociedad está organizada y está constituida por una diversidad de actores a las que llama clases sociales. Y entonces, si la sociedad está dividida, no está constituida, sería el término, en diferentes clases sociales, toda la vida social se explica por el lugar que las clases sociales ocupan en el modo de producción. Entonces el Estado no puede quedar por fuera de quien lo posea. Y si la clase capitalista, burguesa, industrial, posee los bienes de producción, posee los recursos económicos, posee el control sobre la cultura, posee los medios simbólicos, bueno, posee todo, ¿por qué no va a poseer el Estado? Entonces el marxismo plantea una mirada sobre el Estado que va a tener hasta hoy un enorme impacto analítico, que es la pregunta por la autonomía del Estado, ¿no? Marx va a decir, dice, el Estado no puede ser autónomo de la clase que controla a la sociedad capitalista. Entonces, a la palabra Estado, ¿no? Marx le agrega capitalista. Entonces ya no es el Estado autónomo que organiza la sociedad racionalmente a través de la burocracia, sino que el Estado se transforma en una institucionalidad que garantiza la opresión y que garantiza a través de la opresión la reproducción del capital. Entonces allí se abre un panorama analítico muy rico y muy extendido que vamos a ir viendo en las clases que dejamos aquí planteado, que es, bueno, el Estado no es autónomo, de quién es, para quién es, qué favorece y qué no favorece, y qué rol puede jugar,
porque ojo, el Estado tiene un rol, en el marxismo tiene un rol represivo del orden capitalista para sostenerlo, pero también es el instrumento para la liberación socialista. Claro. Bueno, de Entonces, nuevo esa, esa esa cosa dicotomía. paradójica, ¿no? Es el gran enemigo, pero al mismo tiempo es El necesario instrumento. conquistarlo para destruirlo, ¿sí? Digamos, como ese, ese juego bueno, que explica también en gran medida la dinámica de las discusiones que se fueron dando sobre el Estado a partir del marxismo, que viene de alguna manera a romper estas concepciones que venían pensando en este acuerdo. ¿Sí? Hay Exacto. una denuncia y hay un punto de quiebre. Así que bueno, podemos dejar por acá en esta ocasión. Creo que hay, bueno, hay bastante material y reflexión. Bueno, claramente es un tema enorme para abordarlo, así que hoy hicimos una entrada que nos permite establecer también bases comunes de esta discusión, así que bueno, por supuesto siempre está abierto a que sugieran textos, propuestas de lecturas, materiales y demás Obvio. para seguir ejemplificando y ejercitando también eh, esta dimensión reflexiva. Digamos. Por supuesto, estamos analizando, pensando y complejizando lecturas que han constituido y que hacen a nuestra tradición de estudios para luego poder pensar las formas en que el Estado se constituye en la actualidad. Digamos. Esto van a ser herramientas que nos van a permitir eh, anteojos para ver Exactamente. esa complejidad. Así que bueno, si te parece, nos vemos la próxima. Volvemos con marxismo, puro y duro. Así es. Allá vamos. Bueno, Bueno, muy bien. Los saludamos. hasta la próxima. Hasta la próxima.